Buenas tardes. A ver, recuerden marcar presentismo en el aula. Listo. Yo estoy grabando. Ahora tengo que compartir. Bien, bueno. A ver, tiro esto para acá. Así ya. Bien. Bien. Bueno, la semana pasada, ¿sí? Nuestra segunda clase, habíamos visto gran parte del módulo 2, del módulo 1. Recuerden, bueno, cómo trabajamos con archivos, lo que era la compilación, la link edición que estaba en las librerías, ¿sí? Si a alguno le quedó dudas de algo, me freno, ¿sí? Simplemente estoy revisando lo que vimos la clase pasada, que tenías que definir tu registro, ¿sí? Y que si cambiaba el registro tenías que cambiar todos los programas, ¿se acuerdan? Que después una solución fue los archivos DBF, que eran el DBase, que era un intérprete, ¿sí? Y que toda la información de los, ¿cómo se llama? De los índices entraba en el header, por lo cual, bueno, ya hacía independiente, digamos, no había que modificar todos los programas. Bueno, después vimos el tema de incompatibilidades, cuando tenías alguna cosa, no sé, hecha con Vitri y otro que usaba CISAM, ¿sí? Entonces había que utilizar un programa intermedio, un TXT, ¿sí? Entonces, bueno, ahí teníamos la problemática que nos surgía. Después, bueno, empezamos a ver el tema, qué ventajas tenía un gestor de base de datos, ¿sí? Todo el tema de redundancia e inconsistencia, dificultad en el acceso, ya hemos visto la comparación, el aislamiento de los datos, la integridad, que bueno, los gestores empezaron a manejar la integridad no solo de dominio, ¿sí? De qué valores pueden tomar cada columna, sino relaciones entre las distintas tablas, el acceso concurrente, ¿sí? Como un archivo solo me permite un usuario a la vez estar accediendo, ¿sí? Como cuando accedemos a un Word y uno quiere editarlo, el otro no lo puede editar. En cambio, en un gestor de base de datos, sí, lo único que se bloquea normalmente es el registro y no toda la tabla, ¿sí? Y bueno, vimos atomicidad, que se pueden ejecutar varias operaciones de forma conjunta, que se ven como un conjunto, y que si todas cosas se ejecutan todas o ninguna, ¿sí? El tema de seguridad, que tenemos digamos, la seguridad la podemos manejar a nivel de base de datos, a diferencia de un sistema de archivos que el programa digamos, se maneja a nivel de programa y no a nivel de archivo. Vimos la cláusula que también tomaba la parte de atomicidad, la parte de consistencia. Recuerden que una base de datos siempre está en estado consistente. Si algo lo deja en estado no consistente, la base de datos no deja continuar. El aislamiento, ¿sí? Habíamos visto que si yo soy un usuario, hago un begin transaction, ejecuto y todas las actualizaciones que estoy haciendo dentro de la transacción, yo hago commit, los otros usuarios no lo ven, y que si yo estoy dentro de una transacción y tengo cualquier problema, puedo hacer un rollback y volver todo para atrás, como antes de empezar, ¿sí? Hemos visto el ejemplo de las notas, y la durabilidad, que una vez que algo está persistido, ya queda, ¿sí? No se vuelve para atrás. Bueno, después vimos el nivel físico, nivel lógico y nivel
de visión, ¿sí? El físico es dónde se guardan, específicamente dónde se guardan los datos, y el único que sabe dónde se guardan los datos es el gestor de base de datos, nadie más. El nivel lógico, ¿sí? Que ahí es donde tenemos las tablas, las relaciones, los índices, que, bueno, es el esquema de datos, lo conocemos como esquema de datos, lo que nosotros vamos a modelar es esto. Vamos a trabajar sobre eso. Y después el nivel de visión, ahí tenemos eh, digamos, lo que es el subsistema de seguridad, los distintos perfiles. Algún usuario puede ver una cosa, otro usuario puede ver otra, alguno puede actualizar y otro no puede actualizar, ¿sí? Todo eso lo manejamos a nivel de vistas o visión, ¿sí? Después habíamos visto el tema de instanciación. Recuerden que yo lo podía usar para hacer una especie de debug, ¿sí? Yo tomo la foto de ciertos datos, ejecuto un proceso, tomo otra foto y veo si los cambios son de acuerdo a lo que yo pensaba o no, ¿sí? Bien, después habíamos empezado con introducción a SQL. Recuerden que estaba el DDL, el DML, el SPL. El DDL era el que definía estructuras, ¿sí? Que hacíamos los create de las tablas, create de los índices, columnas, los alter, ¿sí? Que modificábamos las estructuras. Teníamos el drop que borrábamos y el grant que es para dar permisos. Después tenemos el DML, que tenemos los insert, update, delete, ¿sí? Es decir, actuamos sobre las filas de las tablas, y el select era para las consultas. Que vamos a ver más select en la unidad 3. Y después, no entramos en detalle, pero bueno, estaban los SPL, que es los Store Procedure Language, que es donde nosotros definimos los scripts. ¿Sí? Que vamos a tener, vamos a ver en base de datos 2, que tenemos triggers, tenemos store procedures. ¿Sí? Son lenguajes tal como otros lenguajes que conocemos como Java, C++, etcétera. Bueno, un chiquitín más limitados, no tan flexibles como puede ser un Java, pero tienen las estructuras. Bien, después habíamos visto el concepto de metadato, ¿se acuerdan? Que teníamos la definición de la base de datos, la tenemos en tablas, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? No. Bien, ¿te acordás que igual les recomiendo que lean el material para repasarlo, ¿sí? Está acá, está explicado. Recuerden que nosotros cuando entramos al SQL Management Studio, veíamos todo este arbolito donde nos figuraban todas las tablas que tenemos, las vistas, las columnas, ¿sí? Todo eso se guarda en tablas en un modelo de datos propio de la base de datos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hacemos select asterisco from information schema.tables, nos van a salir todas las tablas de la base de datos en la cual estamos, ¿sí? O sea, esto mismo, si te fijas, industrias, clientes, productos, etcétera, es lo mismo que ves acá, en otro orden, ¿sí? Porque acá lo ordenamos creo que alfabéticamente, pero es lo mismo, ¿sí? Si yo acá abro y voy a ver las columnas, toda esa información lo tengo en la tabla information schema.columns, ¿sí? Son tablas que describen nuestras estructuras y nosotros obviamente no podemos modificarlas, esas tablas, ¿sí? Tampoco podemos hacer inserts directos, ¿sí? No es que podamos, como cualquier otra tabla de datos. ¿Se entiende lo que es la metadata? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Bueno, después vimos el concepto de transacción, ¿sí? Que usaba la cláusula ACID. Habíamos visto cómo los datos que hay en, en la base de datos, ¿sí? ¿Se acuerdan que tenían los blobs, que eran los archivos, los documentos, los videos, etcétera, que se guardan en un sector aparte?
por la razón de que son mucho más costosos de recuperar, entonces lo que se apunta es a recuperarlos solo si los necesitamos. Si no los necesitamos, no los recuperemos. ¿Qué más habíamos visto? Bueno, log de transacciones y llegamos hasta acá. ¿Sí? Eso es lo que nosotros terminamos. Bueno, lo que vemos hoy, un poco también lo vimos, es un ejemplo de transacción. No sé si se ven bien los colores. Nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos que el primero inició la transacción, la 12.800, insert datos, ¿sí? De la 12.800, borró datos, y ven que distintas acciones pueden ser dadas en distintos logs en distintos archivos de log. Voy a poderlo encontrar. Y acá, bueno, terminó y confirmó. Y después voy al log 1522 y ven que yo dentro puedo tener distintas transacciones mezcladas, ¿sí? Porque primero se dio que hizo la transacción 12.801, borró datos, después otro usuario inició la transacción a 12.802, y el primero, o sea, el primero de digamos, mejor dicho, el segundo, insertó datos en la 12.801. ¿Sí? Y que estos datos de la 12.801 no son visibles al resto, hasta que no confirme. Bueno, y ahí después, bueno, vuelve a modificar, el que había hecho la 12.800, inicia la transacción la 12.803, hizo un rollback, ¿sí? Modificó y acá tuvimos un problema. Entonces, a esta altura, la 12.801 y la 12.803 nos quedan pendientes. Entonces, si hubo cualquier problema, ¿qué va a tener que hacer el motor? Si se cae y levanta nuevamente, ¿qué tenía que hacer? Borrar Por- la 12.801 y 12.803. Fueron confirmadas. Exacto, las tiene que volver para atrás. ¿Por qué? Porque tiene que dejar todo ordenadito. ¿Sí? Profe, ¿podría repetir tipo la pregunta y así pienso la respuesta en un segundo? O sea, estamos con un montón de transacciones abiertas, ¿sí? Están todavía no confirmadas, ¿sí? La 800 se confirmó, pero el 801 y el 803 a esta altura no tengo ninguna confirmación, ¿ven? Lo mismo que tengo acá, no lo tengo en las naranjitas y no lo tengo en este azul en la 12.803. ¿Qué pasa? Se cae el servidor, ¡pum! Se cortó la luz. Me quedan las transacciones por la mitad, ¿qué hago? Claro, las borra, si no hay problemas en posición de memoria. O sea, tiene que volver para atrás, ¿sí? Los cambios que vos hiciste en la 12.801 o la 12.803, tengo que volverlo para atrás, tengo que hacer un rollback, ¿sí? Una cosa es que yo hago un rollback acá, como hago acá, que lo hago explícitamente porque el, el usuario detectó un problema, ¿sí? Porque ejecutó algo y dijo hago rollback, y otra cosa es se cayó, lo cual el usuario no pudo hacer nada. Entonces, cuando levanta la base de datos, tiene que solucionar los problemas que le haya quedado. Le quedaron inconsistencias. Entonces, lo primero que tiene que hacer es las transacciones que no se encuentran confirmadas, las tiene que volver para atrás. Para eso tiene manejo de diversas tablas para ir guardando los valores previos, ¿sí? Tiene obviamente una lógica compleja. Entonces, bien. Y después, acá lo que hay es yo armé otro ejemplito, ¿sí? Donde tengo al cliente Juan, Pedro y Pablo, ¿sí? En la tabla clientes tengo estos datos. Entonces, tengo dos usuarios, el usuario 1 y el usuario 2. Entonces, fíjense esto, el usuario 1 comienza la transacción 1,
El usuario 1 modifica el cliente 2 de Pedro a María, es decir, esto lo convierte en María. Cuando el usuario 2 consulta todos los datos de la tabla clientes, lo que va a visualizar es Juan, Pedro y Pablo. María no lo ve, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todavía visualiza los valores anteriores porque el usuario 1 no los confirmó, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende? Sí, sí. Bien. En el paso 4, el usuario 2 comienza la transacción 2 e inserta un registro con nombre Carlos, ¿sí? Es decir, uno más acá abajo. Si el usuario 1 consulta todos los datos de la tabla, ¿qué va a haber? Va a haber Juan, María y Pablo. Carlos no lo ve todavía, ¿sí? Y obviamente ve María porque es su transacción. Entonces sí va a haber los cambios. ¿Se entiende hasta acá? ¿No estaría faltando un paso de confirmar la transacción 1 anterior? En ningún momento se confirma la transacción 1. Todavía no lo hizo. Todavía no lo hizo. Todavía está con Sí, su el otro. transacción abierta. Lo va a Ah, hacer no, no lo ve. lo va a hacer más adelante. Por eso, como No, no, todavía no es lo... el mismo el que lo ve, sí. Entonces, bueno, ve Juan, María y Pablo. El usuario 2 consulta todos los datos de la tabla clientes y ¿qué va a visualizar? Juan, Pedro, Pablo y Carlos, ¿sí? Su dato nuevo, pero como el usuario 1 no confirmó todavía la transacción que hace de Pedro a María, no lo ve. El usuario 2 confirma la transacción 2. El usuario 1 consulta todos los datos de la tabla cliente. Fíjense que va a haber Juan, María, Pablo y Carlos, ¿sí? Porque ya ve el cambio de Carlos. El usuario 1 confirma la transacción 1, consulta todos los datos y acá sí va a haber Juan, María, Pablo y Carlos, ¿sí? ¿Estamos con este ejemplo? ¿Entiende cómo funcionan las transacciones? Sí. Bien. Este ejemplo es un poquito más chico, ¿sí? Tenemos el usuario 1, o sea, con los mismos datos que teníamos arriba, iniciales, comienza la transacción 1, inserta a Marta como cliente 4, el usuario 1 consulta todos los datos de la tabla clientes y que va a haber Juan, Pedro, Pablo y Marta, ¿sí? El usuario 1 realiza un rollback. Cuando realizo un rollback, si yo vuelvo a consultar todos los datos, voy a ver de nuevo Juan, Pedro y Pablo, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Bueno, cuando hay lo que veníamos hablando, cuando lo que hace lo que veíamos en el ejemplo anterior, ¿sí? El que copié de nuevo acá, que un poco ya lo explicamos, es se cortó la luz, reinició el server, entonces lo primero que se levanta, que dijimos, es el recuperador de caídas. El recuperador de caídas es el que va a ver si hay transacciones pendientes y va a hacer todo lo que hablamos. Vuelve todo, va volviendo todo para atrás, ¿sí? Entonces, como ven, acá está todo especificado. ¿Sí? Deshace la modificación, deshace la inserción, deshace el borrado. Si uno va siguiendo para atrás, va deshaciendo transacción a transacción, ¿sí? Que es lo que fuimos hablando. Bien. Bueno, después estaba el ejemplo de una transferencia de caja de ahorro a cuenta corriente. Sí, ¿qué tenemos? Tenemos un saldo inicial de 200, ¿sí? Luego de los depósitos y la extracción nos queda el saldo en 260, ¿sí? Y algo similar ocurre con la cuenta corriente. Y lo que nosotros queremos hacer es una transferencia de caja de ahorro a cuenta corriente.
¿sí? Y obviamente nos va a afectar tanto el saldo, voy a tener un movimiento acá, voy a tener un movimiento acá, y nos va a afectar el saldo en ambos lados, ¿sí? Entonces, cuando hago la transferencia, ¿qué voy a hacer? Realizo en la caja de ahorro con fecha de hoy una transacción de transferencia de cuenta corriente por menos 40. ¿Sí? Estoy transfiriendo 40. Después, ¿qué voy a hacer? Modifico el saldo de la caja de ahorro de 260 a 220. ¿Sí? Es esto. La otra acción, inserto con fecha de hoy en la cuenta corriente una transferencia de caja de ahorro de 40 y modifico el saldo de 40 a 80. ¿Sí? Lo que yo quiero en una transacción es que todo esto se me ejecute como una sola unidad. ¿Sí? Si me falla uno por la mitad, quiero que vuelva todo para atrás. ¿Sí? Si yo no uso transacción, puedo tener problemas, ¿verdad? ¿Se entiende? Bien. Bueno, ¿cómo sería el pseudocódigo de esta transacción? En otro lenguaje, ¿vieron el bloque try, catch? Todavía no. Bueno, esencialmente, sí, esto es un pseudocódigo, se escribe de distintas maneras. Lo que uno hace para manejar correctamente los errores, ¿sí? Incluso acá no tiene sentido usarlo en SQL, pero ustedes van a ver que hay un bloque try, un bloque catch y un bloque finally, ¿sí? El try se ejecuta todo lo que yo quiero que ejecute, como si fuera todo normal, ¿sí? El catch lo que hace es, si hubiera cualquier problema, automáticamente me dispara el bloque catch, donde yo hago el tratamiento de errores, ¿sí? Y ustedes, bueno, van a tener en otros lenguajes el final y que generalmente lo usan para eh, nulificar las variables, ¿sí? Para liberar espacio, ¿sí? O alguna otra cosa que quieran hacer siempre. Pero entonces, ¿cómo funciona esto? Yo voy a hacer o sea, ¿cómo funcionan las transacciones? Yo voy a hacer primero un inicio de la transacción, que vamos a ver que es un begin transaction. Después voy a hacer todas mis inserciones, modificaciones, borrados, todo lo que yo quiera hacer, lo voy a hacer como si no fallara, ¿sí? Como que todo funciona correctamente. Después voy a verificar errores funcionales, porque también puede ser que yo haga select, etcétera, y detecte que hay algún error funcional, ¿sí? Que no hubo un error técnico, ¿sí? Pero algo que no me gustó. Entonces, si yo detecto un error funcional cualquiera, voy a devolver un error y después, ¿qué voy a hacer? Un rollback explícito, ¿sí? ¿Hasta acá estamos? Sí. ¿Qué pasa Sí. si alguna de estas inserciones me da error? ¿Sí? Cualquiera, no sé, metí un valor nulo donde no debía, o hubo un error técnico porque hubo un error de conectividad, cualquier cosa. Automáticamente me va a ir al bloque try, ¿sí? Y fíjense esto, antes de ir al bloque try, yo voy a tener una confirmación de la transacción. Si todo el bloque try fue bien, dentro del bloque try le voy a poner un commit, ¿sí? Entonces, ahí es donde va a quedar todo persistido, ¿sí? Si hubiera cualquier problema en mi bloque catch, voy a devolver el error que tenga que devolver, de acuerdo a mi tratamiento de error, el código, descripción, etcétera, y después voy a hacer un rollback, ¿sí? Si yo no uso esto, meto todo sin try catch y tengo cualquier problema acá, me van a quedar cosas por la mitad, ¿sí? Me va a quedar una transacción con error, me van a quedar objetos, o sea, registros bloqueados, hasta que la base de datos automáticamente desbloquee, ¿sí? Pero voy a estar bloqueando otros usuarios, ¿sí? Aparte, yo en el bloque catch, además de devolver error, puedo hacer un montón de más tratamientos, ¿sí? Un montón de
de acuerdo a lo que yo defina como esquema de tratamiento de error. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, puede ser que en la parte del catch agarres y pongas también para que escriba un log en otro lado y demás, ¿no? Sí, es muy común eso, sí. O lo que hacen hay veces es, no sé, lo vean a una tabla con transacciones erróneas para que alguien las verifique, un text, un TXT, de log, etc. Bueno, hay muchas alternativas. ¿Sí? Lo principal es que vas a tener que hacer un rollback. ¿Sí? Eso es mandatorio. ¿Sí? Bueno, ok. Bien, entonces, bueno, y normalmente vamos a tener un error code y un error message que se va a devolver. ¿Sí? Es lo normal tener un código y un mensaje. Bien, hasta acá estamos. Sí, perfecto. Sí, por ahora sí. Bueno, después algo ya más fácil es, bueno, tenemos distintos tipos de usuarios que van a usar nuestra base de datos. ¿Sí? Tenemos los usuarios normales, ¿sí? Los que se conectan a través de aplicaciones, conocen las aplicaciones, no conocen los datos, o sea, no conocen la tabla que nosotros definimos, sino funcionalmente. Después tenemos otro grupo de usuarios que se llama sofisticados o especializados, que lo que hacen son los típicos usuarios que tienen para hacer SQLs, ¿sí? Sacan reportes, cruzan datos, ¿sí? Entonces generalmente tienen un acceso de solo lectura, lo hacen a través de los utilitarios, ¿sí? Ya sea, no sé, el SQL Developer, como estaba accediendo yo, o también lo pueden hacer a través de un reporteador, como por ejemplo Crystal Report o similar. Hay algunas de estas herramientas que podés escribir, o sea, algunas herramientas que escribís en SQL y otras que te permiten ir tirando tablas y armarlo de forma visual, ¿sí? Con, bueno, más user friendly, bueno, hay de todas las variedades. Pero esos usuarios usan este tipo digamos, de acceso. Después tenemos los programadores. Es importante que el programador en desarrollo tiene que tener permisos para crear tablas, para modificarlas, para hacer queries, para hacer todo, ¿sí? Después, en ambientes más de testing, etcétera, por ahí no le das permisos, pero en desarrollo es importante que lo tengan, que puedan ejecutar y que puedan crear datos, si no van a estar muy atados. ¿Por qué? Porque además cuando hacen sus aplicaciones, primero probás, lo normal es que pruebes primero tu query en un, eh, en un SQL Developer, lo pruebes y cuando esté completamente aceitado, vas y lo metes en tu aplicación. Sí, le agregas variables, etcétera, pero si no, vas a estar cada vez compilando y ejecutando, y no tiene mucho sentido. Primero las queries las tenés que trabajar vos directamente y después las metes en el programa. ¿Sí? Bueno, después tenemos el DBA, ¿sí? Que es el no diseña, lo importante del DBA es que no diseña el modelo de datos. El que diseña el modelo de datos es el desarrollador. Lo que el DBA recibe es el script para crear la base de datos, la crea, da los permisos, pero no es el responsable de si el modelo de datos está bien o está mal. Aplica normas de seguridad, hace backups, si hay algún problema de performance puede asistir, puede agrandar, achica espacio, ¿sí? Ese tipo de cosas. ¿Estamos? Sí, a veces en la vida real, en los trabajos, medio que es difusa esa línea y terminás haciendo de todo un poco, pero bueno. ¿Por qué? Y a veces como DBA tenés que ponerte a laburar con las tablas, pues tenés que ver si los modelos de datos que te pasaron estaban bien. Todo eso por un esquema Vamos a organizacional. revisar
vos vas a revisar si hay problemas de espacio, de seguridad, etcétera, pero en sí, si el modelo de datos respeta el requerimiento funcional, no es tarea del DBA. Que después puedas tener algún rol difuso, que alguno tenga más de un sombrero, eso puede pasar, ¿sí? No es lo recomendable. También depende de la envergadura de la empresa. En una empresa más grande es más común que el DBA se dedique a DBA, y en una empresa más chica, y por ahí va a tener dos roles, ¿sí? Sí, 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 pasa bastante, que se pone muy horizontal el tema de jerarquía y tiene que andar haciendo de todo en las empresas más chicas. Y bueno, eso siempre. Pero bueno, es la idiosincrasia de cada empresa, ¿sí? Bien, bueno, las partes de una base de datos, ¿sí? O sea, nosotros recordemos que una base de datos no es un programa en sí, sino es un conjunto de programas, servicios que van corriendo, ¿sí? Y cada uno de ellos se dedica a otra cosa. Sí, tenemos, bueno, todos estos, y hay más, pero estos son los más importantes. Bueno, tenemos el gestor de seguridad, ¿sí? Cada vez que se reciba una petición, sea de select, de insert, update, delete, lo que sea, primero va a verificar si mi usuario está autorizado para hacer lo que quiera hacer, ¿sí? Si no está autorizado, me va a dar un error, ¿sí? Después tenemos el recuperador de caídas, que es lo que vimos de transacciones. Cuando se levanta, se fija si hay transacciones pendientes y va a volver todo para atrás para dejar todo consistente. Después tenemos el compilador, que esencialmente se le va a compilar las sentencias o va a compilar los store procedures, o cuando nosotros escribimos un select cualquiera, un insert, va a compilar y va a ver que la sentencia esté correcta. Después, bueno, lo que tiene los store procedure, vamos a ver en base de datos 2 que se compilan una sola vez. La primera vez que se ejecutan y después quedan ya compilados. Bueno, el selector de estrategia es el que va a determinar la mejor estrategia, valga la redundancia, para traer los datos. Yo le doy un select y va a ver qué le conviene, si acceder por una tabla primero, por otra tabla, ¿sí? Entonces, puede cambiar en distintos momentos, puede llegar a cambiar la forma que va a obtener los datos. El DBA también puede actuar sobre eso y forzar que una determinada query se ejecute con un cierto plan de ejecución, ¿sí? Pero eso es cuando ya entra un análisis más fino que hace el DBA. Bueno, el gestor de estadísticas es el que va dando, bueno, cómo se van ejecutando las distintas queries, cuánto tardaron, los distintos accesos, y el selector de estrategia va a usar lo del gestor de estadísticas para tomar decisiones, entre otras cosas. Bueno, después está el gestor de memoria. El gestor de memoria, o sea, todo lo que nosotros, si nosotros tenemos que hacer un ordenamiento en memoria, va a usar esa memoria. Si nosotros hacemos una query, el resultado lo va a devolver primero, lo va a copiar primero en memoria y después nos lo va a entregar a nosotros, ¿sí? Entonces va usando la memoria para todo eso. Después está el gestor de entradas-salidas, simplemente es las entradas-salidas en las operaciones. El gestor de transacciones es el encargado de que todo esto que vimos de transacción funcione. El gestor de integridad, cada vez que nosotros hacemos una actualización, bueno, y si estamos tocando alguna tabla que tiene, bueno, obviamente va a verificar que la primary key no se me repita, va a verificar que si estoy poniendo una columna, estoy llenando una columna que es foreign key a otra tabla, bueno, que esa es el registro del otro lado, exista, ¿sí? Entonces, va a hacer eso también. Después está el módulo de backup, ¿sí? Para los que son backup en línea, recordemos que en una base relacional se backupea, se puede hacer backup en línea sin desconectar a los usuarios. Entonces, bueno, el módulo de backup va a hacer
Eso. Bueno, y todo eso termina formando lo que es un gestor de base de datos. ¿Sí? Son los módulos más importantes, los cuales van a intervenir. ¿Hasta acá? ¿Alguna Muy bien. duda de esto? Estamos No, terminando profe. con la unidad 1. Les recomiendo que lean todo este material y vean si van teniendo alguna duda y cualquier cosa me consulten, ¿sí? Van a ver que está todo escrito, ¿sí? Y obviamente las grabaciones. Bueno, a ver. Por las dudas, para que no les pase lo mismo, quise usar el contenido que está en la unidad en aula virtual y es diferente. Está todo en el Drive, me equivoqué. Así que por las dudas. Sí, van a ver que es distinto. Bueno, vamos a empezar Sí. con lo que es la unidad 2. ¿Sí? Acá vamos a ver todo lo que es el modelado de datos. ¿Sí? Todo lo que es, primero vamos a hacer un diagrama en relación, el diagrama lógico relacional, donde vamos a generar las tablas. ¿Sí? Vamos a ir viendo toda esta metodología. Entonces, bueno, como distintivo, como dijimos en la unidad 1, lo más representativo de una base de datos relacional es la cláusula ACID, ¿sí? Atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Entonces, bueno, acá tenemos una definición, ¿sí? Más de libro, ¿sí? El modelo de datos es una colección de herramientas conceptuales para describir los datos, ¿sí? El modelo de datos son todos los cómo yo voy a representar los datos que voy a utilizar para mi aplicación, para lo que sea. ¿Sí? Y nosotros, ese modelo de datos, obviamente va a ser mucho más fácil de manejar en una representación gráfica, donde vamos a ver las relaciones, vamos a ver los campos, los nombres, ¿sí? Nos va a ser mucho más fácil. Entonces, lo que vamos a hacer es ir llegando desde lo funcional hacia lo técnico, hacia llegar hasta el modelo físico, ¿sí? Hasta el momento que nosotros vamos a generar el script, el cual le vamos a dar al DBA para que nos genere la base de datos. Entonces, primero lo que vamos a ver es que tenemos un modelo ambiental. El modelo ambiental es la especificación funcional, ¿sí? Es el cuentito que terminamos sacando con el cliente, es el modelo ambiental. Que obviamente va a tener que ser validado por el usuario, cliente o como estemos, ¿sí? Después vamos a tener un modelo orientado a objetos, ¿sí? Que de acuerdo a nuestro entendimiento del modelo ambiental, vamos a ver que, bueno, le vamos a plantear cómo son los datos, de alguna manera, cómo se relacionan. Y de acuerdo a nuestro entendimiento, el usuario nos va a validar y nos va a decir está ok o no está ok. También cuando nosotros le presentemos nuestro modelo orientado a objetos, va a ser la hora, muchas veces les va a pasar, para algunos ya les ha pasado si han trabajado con esto, que hacen un diseño funcional o reciben un diseño funcional y cuando van a modelar hay un montón de dudas que les surgen, ¿sí? Entonces ahí es donde ustedes van a tener que suponer algunas cosas y marcarlos con signito de pregunta para decir, bueno, voy a preguntar esto al usuario para clarificar y en función de eso determinaré mi mejor modelo, ¿sí? Una vez que nosotros verifiquemos, tengamos confirmado ese modelo orientado a objetos, es donde vamos a bajar a una definición de tablas, ¿sí? Más donde voy a empezar a poner tipos de datos, voy a poner las claves, voy a poner todas las tablas y
finalmente es donde voy a terminar haciendo mis scripts, ¿sí? En el modelo físico. Bueno, el modelo ambiental, como dijimos, es la especificación funcional, es un documento meramente de análisis. El modelo lógico orientado a objetos, acá está, es una base, o sea, nosotros vamos a tener dos cosas, ¿sí? Porque esto es, vamos a ver que es abstracto. Cuando ustedes habrán escuchado una base, un modelo de objetos, una base de objetos, o sea, un modelo orientado a objetos. Y en realidad no es una base de datos, ¿sí? No está bien decir base de datos orientada a objetos, sino es una base de objetos. En una base de datos relacional tenemos un modelo de entidad relación. Bueno, las bases de datos más por fuera, vamos a verlo más en base de datos 2, las bases de datos orientadas a objetos, después con el tiempo fueron evolucionando y fueron realmente convirtiéndose en bases de datos orientadas a objetos. Al principio eran un híbrido. Pero bueno, entonces, nosotros una vez que terminamos nuestro diseño funcional, vamos a empezar a hacer nuestro modelo de entidad-relación, ¿sí? DER. Entonces, en nuestro modelo vamos a tener entidades y relaciones. A este nivel, nosotros todavía no estamos pensando en ninguna base de datos. No sabemos si vamos a usar SQL Server, si vamos a usar Oracle, MySQL o lo que sea. Todavía estamos a un nivel más abstracto. ¿Sí? Y es el que vamos a terminar validando con nuestros clientes. Bueno, como ven, este de la izquierda es lo que vamos a terminar sacando de un modelo orientado a un diagrama de entidad-relación, ¿sí? Que acá tenemos, como ven, tablas, y en un modelo de objetos tenemos todo juntito, un objeto con todos los datos, ¿sí? Con todo lo que tenemos acá en las tablas, lo tenemos acá todo, ¿sí? Entonces, a ver. Bueno, y después, al siguiente nivel, esas tablas, o sea, esas entidades se van a convertir en tablas, ¿sí? Y bueno, va a haber otras conversiones. Entonces, yo en una base de datos, por ejemplo, en una base de datos voy a tener, como dijimos, datos relacionados, ¿sí? En una base de datos, por ejemplo, una de hospital, vamos a tener pacientes, la dirección, las visitas, cada vez que el paciente venga, vamos a tener una visita, la medicación, qué médico la atendió, ¿sí? Y de todas estas voy a tener relaciones. Entonces voy a decir, un paciente va a tener, que lo marcamos así, muchos, va a tener muchas direcciones, ¿sí? El paciente va a asistir a muchas visitas, ¿sí? La visita está por un solo médico, ¿sí? Entonces, el médico, si yo lo leo al revés, voy a decir, el médico está asignado a varias visitas, ¿sí? Y la visita va a generar muchas medicaciones. ¿Se ve esto cómo funciona? Las relaciones, ¿todos lo entienden? Sí, Más o menos. O sea, lo que vos tenés que tener en cuenta es entre entidades, estos son entidades, ¿sí?
cómo es la relación entre esas entidades. Si vos decís, bueno, a un paciente puede tener una sola dirección, entonces esto va a ser, en lugar de M, va a ser 1. ¿Sí? Porque yo digo, ese paciente tiene una sola dirección. No puede tener más de uno. ¿Sí? O sea, vos lo que vas marcando es lo que se llama cardinalidad. ¿Cómo es la relación? Entonces, yo un paciente puede ir a varias visitas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo le digo, bueno, esto el primero es de la primera entidad. Esto es de la segunda entidad. Entonces yo le digo, el paciente, o sea, un paciente asiste a varias visitas. Lo puedo leer al revés. Yo puedo decir, la visita, o sea, muchas visitas son por un mismo paciente. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Pero igual vamos a ver gráficamente cómo lo representamos esto. Sí, tiene que ver con algo parecido a lo que estábamos viendo en otras materias con el tema de la herencia, de uno a muchos, o de muchos a uno. Sí, no es exactamente herencia esto. Ojo No, con no, eso. pero Pero hay una cardinalidad. Sí, puede ser que ahí manejas una cardinalidad. Bien, entonces, cuando un médico... Una pregunta. Sí, O sea, la relación es algo como, por ejemplo, un médico es un objeto que tiene nombre, apellido, especialidad, etcétera, sí, y exacto. tiene una manera de ponerle una ID de visitas, entonces un médico tiene visitas, digamos, algo así. Sí, en realidad la visita tiene un médico, ¿sí? Porque el médico puede hacer varias visitas. ¿Sí? Claro, la visita tiene un médico y un paciente. Exacto, sí, puedes hacer un paralelismo. Bien, ¿Sí? Pero claro, acá cuando hablamos de entidad-relación tenemos, en realidad, o sea, la entidad es o sea, la entidad es el profesor 1, el profesor 2 es otra entidad, el alumno 1 es una entidad, el alumno 2 es otra entidad. El conjunto de entidades profesores engloba a todos los profesores, el conjunto de entidades alumnos engloba a todos los alumnos, ¿sí? Son todas entidades que tienen atributos similares, ¿sí? sí. Bueno, lo que tenemos nosotros acá, cuando tengamos una base de datos, vamos a ver en base de datos orientada a objetos, es cuando yo quiero recuperar los datos, digo, bueno, voy a recuperar los datos del paciente, voy a recuperar todos los datos juntos, porque recupero un objeto con todos los datos. En una base de datos relacional, lo que tiene, como contra podemos decir, es que los datos están diseminados, ¿sí? Están en distintas tablas. Entonces yo para recuperar toda la historia clínica del paciente tengo que leer varias tablas, ¿sí? A diferencia de acá, yo leo esto y ya tengo todo, ¿sí? Es una principal diferencia. Buena o mala, son formas distintas. Bien. Bueno, el modelo relacional, Oracle, SQL Server, MySQL son relacionales. Después hay bases de datos orientadas a objetos, bueno, son lo que se conocen como bases no SQLs. Dentro de las bases no SQLs hay algunas que son orientadas a objetos y otras que vamos a ver el cuatrimestre que viene, que, bueno, no son exactamente objetos. No entremos en detalle. Bueno, entonces, después tenemos los modelos orientados a registros, que, bueno, inicialmente surgieron el red y el jerárquico, y después fue que surgió el relacional. El primero en red eran en este estilo, ¿sí? Entonces yo tenía tenía los clientes y
las cuentas, entonces había punteros a los registros de las cuentas. ¿Sí? Que en realidad el puntero era una posición en el disco, en la memoria, como de acuerdo a la base. ¿Sí? En realidad se guardaba una posición lógica en el disco. Bueno, eso utiliza punteros. Después, algo muy parecido es la jerárquica, ¿sí? Que esencialmente tomaba este formato, también utilizaba punteros, que los punteros ocupan espacio también, ¿sí? Hay que remarcarlo. Y por último es el que nos interesa a nosotros, que vamos a usar, el relacional. Entonces, ¿yo qué voy a tener acá? Por ejemplo, tengo una tabla clientes y acá tengo una tabla cuenta y una tabla impositor. Entonces, fíjense que esta tabla hace referencia o sea, repite el ID cliente para hacer referencia al cliente. Y tiene una columna, número de cuenta, que hace referencia a la clave principal de esta entidad. O sea, de esta tabla. A este nivel ya estamos en tabla. Se ve entonces, hay una redundancia de datos para hacer referencia a la otra tabla. ¿Se entiende? Sí, sí, es algo como lo que había dicho antes, ¿o no? Exacto. Bien. Bien. Entonces, la tabla se dice que es una colección de filas, o también conocido como registros, y cada columna tiene, cada fila tiene varias columnas. ¿Sí? Cada uno de estos es una columna. ¿Sí? Bien, bueno, entonces, y después tenemos el modelo físico, que es el que estaremos definiendo en el nivel lógico, ¿sí? Que vamos a hacer un create table, create index, create foreign, vamos a crear las foreign keys, etcétera. Eso lo vamos a hacer en el nivel, o sea, el modelo físico es el que vamos a terminar definiendo en el nivel lógico. ¿Sí? A ver si me olvidó algo. ¿Hay algún ejemplo de esos modelos físicos? Porque no lo estaría entendiendo bien. El modelo físico, ahora igual después vamos a ver. Ah, Vamos, ok. vamos a ir bajando, ¿sí? Y más vamos a ver en la unidad 13, donde vamos a ver bien la sentencia, cómo es de crear una tabla, cómo es crear un índice, etc. Entonces, cuando nosotros vamos o sea, en realidad cuando nosotros hacemos un diagrama, o sea, hacemos el modelo conceptual, hacemos nuestro diagrama de entidad-relación, ¿sí? Todavía estamos abstraídos de la base de datos. Puede ser que podamos elegir nuestra base de datos, porque decimos, bueno, estamos seleccionando qué base de datos vamos a usar, y por alguna razón elegimos una u otra, ¿sí? Puede ser por licenciamiento, por performance, por lo que sea, o muchas veces lo que nos va a pasar es que ya el cliente ya tiene su base de datos, que ya tiene licenciada, y vamos a tener que usar esa. ¿Sí? Eso es lo más común. Bueno, vamos a tener en cuenta performance de escritura, disponibilidad de especialistas, porque yo puedo tener una base de datos muy buena, pero si en el mercado no tengo suficientes especialistas y por ahí no me conviene tener esa base de datos, ¿sí? Porque no voy a tener nadie que me dé soporte. Bueno, infraestructura necesaria, el soporte de la marca, soporte de la comunidad también es muy importante, complejidad, costos de licenciamiento, ¿sí? De acuerdo a un montón de factores, decidiré por cuál quiero ir, si tengo la oportunidad de elegir, ¿no? Obviamente.
Bueno, ahora empezamos con el diagrama de entidad-relación en sí, que lo van a conocer como diagrama de Chen también. Creo que era un tal Peter Chen a mediados de los 70. Entonces, ¿qué tiene? Documento de información de la organización, claro y preciso, una imagen clara del ámbito de los requisitos de la información, un mapa gráfico, ¿sí? Pero bueno, vamos directamente al detalle. Entonces, una entidad es una cosa, objeto, persona, documento, que es distinguible de todos los demás objetos. Entonces, si yo tengo una aplicación para administrar todo el terciario de ORT, voy a tener entidades profesores, alumnos, materias, cursos, notas, y obviamente si voy a tener más, hacer un análisis más finito, voy a encontrar más entidades aún. Después tengo que poder saber cómo, digamos, dado dos entidades, tengo que saber cómo las tengo que poder diferenciar, ¿sí? Por ejemplo, si tengo el profesor 1 y el profesor 2, ¿cómo los voy a diferenciar uno del otro? ¿Qué va a ser mi clave para diferenciarlo? ¿Qué me va? O sea, yo tengo lo que es el concepto de clave primaria, que es, voy a definir qué atributos van a definir unívocamente a una entidad en este caso. Por ejemplo, el número de documento lo voy a poder identificar unívocamente, ¿sí? Nombre y apellido no va a ser un identificador válido, porque puedo tener dos personas con el mismo nombre y apellido, ¿sí? ¿Se entiende? Claro, claro. Entonces, bueno, después voy a tener la entidad cursos. Voy a tener también nombre del curso, B11A, 1B, etc. Los voy a poder diferenciar. Voy a tener entidades, o sea, si voy a tener la entidad sillas y pizarrones, no las voy a poder identificar, porque no tengo nada que me identifique una silla de otra. ¿Sí? Si yo voy al aula y me sacaste 3 sillas, yo no sé qué sillas me sacaste. ¿Sí? A menos que cada silla o que cada pizarrón tenga una chapita con su número de identificación, yo no puedo identificar una silla de otra. ¿Sí? Entonces, en el diagrama de entidad-relación voy a tener entidades, es decir, cosas que pueda diferenciar una de la otra. ¿Sí? ¿Vamos? Sí, sí. Y obviamente también tengo que tener en cuenta, por más que yo alguna entidad la pueda diferenciar una de la otra, tengo que tomar la decisión si realmente la voy a tener en mi modelo o no. Si yo puedo identificar las sillas de una a otra porque tienen una identificación única, en mi modelo para administrar el terciario de voy a tener la entidad sillas y no me va a servir por ahí para nada. ¿Sí? Entonces, voy a tener las entidades que sean entidades y además que me sirvan para mi problemática. ¿Sí? Algo que no tiene influencia, no lo tengo que tener. Bueno, entonces, tenemos el concepto de conjunto de entidades, que lo dije hace unos minutos. Son entidades del mismo tipo que comparten las mismas propiedades y atributos, ¿sí? Es decir, voy a tener el conjunto de entidades profesores, el conjunto de entidades cursos, el conjunto de entidades materias. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Sí. Bien. Su representación es en plural, es una convención, ¿sí? Plural en mayúscula. ¿Sí? Y es un rectangulito. Después voy a tener los atributos, ¿sí? Los atributos son las propiedades que tiene cada una de las entidades. ¿Sí? Voy a tener legajo, por ejemplo, del
profesor voy a tener legajo, nombre, apellido, fecha de ingreso, quill, ¿sí? Bueno, y un montón más. Los alumnos van a tener otro conjunto de atributos, ¿sí? Acá estamos, ¿se entiende? Claro, sí, sí. Sí. Los que están en oscurito, que no tienen cámara, ¿están? ¿Entienden? Sí, sí. Sí, se entiende. Sí, sí. Bueno, entonces ahora después tenemos distintos tipos de atributos, ¿sí? Tenemos atributos simples, ¿sí? Que son DNI, nombre, apellido, fecha de nacimiento, y que se representan con un óvalo, ¿sí? Con el nombre. Después, si yo tengo una entidad profesores, voy a tener todos sus atributos puestos así. Entonces, si alguien me dice, mi enunciado me dice, voy a tener los profesores de ORT, los cuales van a tener un legajo, un nombre, un apellido, un quill, una fecha de nacimiento, entonces yo lo voy a representar así. ¿Sí? ¿Estamos? Está. Y el conjunto de entidad se representa con el cuadrado, entonces. El cuadrado. Entonces tengo el conjunto de entidad profesores, ¿sí? Mayúscula, plural, y todos sus atributos. Estos son, en nuestro ejemplo acá, son atributos simples. ¿Sí? Acá estamos, ¿se entiende? Esos atributos van a tener distintos tipos de datos, van a ser enteros, caracteres, decimales. ¿Sí? Bueno, a esta altura, cuando trabajemos a este nivel, vamos a trabajar en los tipos principales. ¿Sí? Después vamos a ver que cada base de datos, o sea, hay unos tipos principales, pero después cada base de datos por ahí maneja algunos tipos distintos, ¿sí? Particulares, no sé, entero con signo, sin signo. Entonces, bueno, ahí es cuando ya uno ya vaya a hacer el modelo físico en sí. Pero este nivel, bueno, todos los atributos pueden tener un valor nulo, que nulo es solamente igual a nulo, es decir, no es cero, no es comilla, comilla, no es nulo, no es un blanco, no es vacío. ¿Sí? Eso vamos a ver cuando hagamos queries, que si algo está así, comilla, comilla, si lo voy a igualar a nulo, me va a dar falso. ¿Sí? Lo vamos a ver más en la práctica de SQL. Bueno, después tenemos los atributos derivados, ¿sí? Que nosotros no los guardamos, se obtienen a partir de otros atributos. Por ejemplo, la edad. ¿Sí? La edad yo no la voy a guardar, porque la edad va cambiando continuamente y es en función de tu fecha de nacimiento. ¿Sí? Entonces, esos atributos se representan con un óvalo punteadito. ¿Sí? Después vamos a tener atributos compuestos, por ejemplo, el domicilio, ¿sí? Que va a ser un domicilio calle, domicilio número, domicilio piso, teléfono, código país, codaria, número, ¿sí? Es decir, un atributo que tiene otros atributos adentro. Esos son los compuestos. ¿Y cómo se van a representar? Así. Por ejemplo, el atributo domicilio tiene calle, piso y dedo. ¿Estamos? ¿Todos entienden? Vamos. Bien. Ahora sí. Sí. Entonces, por ejemplo, la entidad de alumnos la voy a representar así: legajo, nombre, apellido, domicilio, y domicilio va a tener calle, piso y dedo. ¿Ven? Sí, sí. Sí. Bueno, dentro de, también los podemos clasificar en univalorados o multivalorados. Los univalorados
obviamente hay una intersección, fecha de nacimiento, nombre, apellido son univalorados, y los multivalorados, por ejemplo, digamos que una entidad puede tener varios valores asociados, ¿sí? Por ejemplo, tiene varios hobbies. Entonces, yo voy a decir que las personas tienen un DNI, un nombre, un apellido y una lista de hobbies. ¿Sí? Y se representa la doble liñita, el óvalo doble. ¿Sí? ¿Estamos? Estamos. Sí. Bien. ¿Y cómo lo podemos tener un multivalorado compuesto? ¿Sí? Por ejemplo, yo digo que el alumno puede tener varios teléfonos asociados. Bueno, y acá también está, por ejemplo, acá voy a tener el alumno que tiene DNI, nombre, apellido, tiene un teléfono, que ese teléfono tiene código país, código área y número de teléfono, tiene una fecha de nacimiento y tiene una edad, que es un derivado. ¿Ven? ¿Se entiende? Sí. Miren que esto es un tema súper importante. Ahora el que me mareó un poquito fue el derivado. El derivado es cuando vos en realidad es algo que es calculado a partir de otro. ¿Sí? La edad, Ok, digamos, vos no guardarías el parámetro de edad, porque te vengo el año que viene y está desactualizado. claro. ¿Sí? Entonces, no tendría sentido. ¿Sí? Es como que yo tengo un campo que sea ingresos, egresos y otro la diferencia. La diferencia va a ser derivado, porque es ingresos menos egresos. ¿Sí? Ah, entiendo. Ok. Bien. Bueno, entonces, vemos un ejemplo más de un conjunto de entidades. En el sistema de una empresa metalúrgica se guardan los datos de los clientes. Se guarda el quit, razón social, situación ante el IVA y el estado que puede ser activo o inactivo. ¿Sí? Se inactivan los clientes automáticamente luego de un año de no haber realizado ninguna compra. ¿Sí? La resolución, esto no sería una resolución correcta. Muchas veces he visto que han hecho esto, que ponen estado y ponen activo e inactivo. Esto no se puede hacer, esto no es DER. ¿Estamos? Lo vi muchísimas veces esto. ¿Queda claro que esto no es correcto? Sí, sí. Sí, profe. Entonces, no se ponen valores, sino atributos. Bien. Recuerden que, para clarificar, además en nuestro modelo conceptual, ¿sí? En nuestro diagrama ambiental, nosotros además de un modelo de datos vamos a tener reglas de negocio, ¿sí? Esas reglas de negocio no van a estar documentadas acá, va a haber otras cosas complementarias donde se van a documentar las reglas de negocio, ¿sí? Que no está dentro del ámbito de lo que estamos viendo en esta materia. ¿Estamos? ¿Eso está claro? Sí, sí, ok. Bien. Bueno, entonces, el correcto es, nosotros vamos a poner clientes, que va a tener quit, razón social, acá me quedó mal, después lo corrijo, el otro tampoco estaba, y un estado. ¿Y cuál es el que me faltó? Cambiar. Ah, me quedó duplicado. Bueno, ahí después se los corrijo y se los subo actualizado. Creo que es, situación ante el IVA, es el que me falta. Esta es situación ante el IVA. Bien. Después, ¿qué voy a tener? Voy a tener el conjunto de relaciones. Es donde yo empiezo a relacionar las distintas conjuntos de entidades. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en nuestro ejemplo de terciario de orden voy a tener alumnos con cursos, profesores con cursos y materias con cursos. ¿Sí? Y las relaciones pueden ser directas o indirectas. El alumno se relaciona directamente con el curso. Ustedes se inscriben a un curso. Pero no hay una relación directamente con el profesor. ¿Por qué? Porque en realidad el profesor tiene una relación con el curso, entonces indirectamente hay una relación. ¿Sí?
Bueno, ¿cómo se representan las relaciones? Con un rombo, ¿sí? Que une las dos, donde tengo la entidad 1 y la entidad 2. Y la relación puede ser, vamos a ver, que podemos tener 1 a 1, 1 a muchos, muchos a 1 y muchos a muchos. Se representa de esta manera. O sea, si la entidad 1 puede tener estar asociado a muchas entidades 2, yo voy a poner que una entidad 1 tiene muchas entidades 2. Ahora igual vamos a verlo más abajo. Después también se puede agregar una C o un 0 si es condicional o no condicional, ¿sí? O 0 a 5, se puede poner todo. Bueno, fíjense nuestro diagrama entidad-relación, más allá que acá no están representados los atributos, acá faltan todo el tema de los atributos, nos centramos en las relaciones, ¿sí? Yo digo que una materia tiene varios cursos, ¿ven? Estoy mirando al de enfrente. El alumno se inscribe a varios cursos y puede no inscribirse a ninguno. Si quiere, puede no inscribirse a ninguno. Y el curso tiene muchos alumnos. Ven que estos son muchos a muchos. Y el profesor dicta muchos cursos, pero cada curso está dictado por un solo profesor. ¿Ven? ¿Cómo se hace? Sí. Bien. Lo que yo nunca voy a poner acá es en el diagrama de entidad-relación, es un atributo que sea... no, por ejemplo, acá en cursos no voy a poner un atributo que sea profesor, porque eso está dado por la relación. Después, cuando lleguemos más al diseño lógico relacional, vamos a ver que sí nos va a aparecer una columna, pero acá nosotros no ponemos, no es un atributo. Bueno, y después hablamos que para identificar una entidad dentro de un conjunto de entidades, tengo que tener una clave primaria, ¿sí? Que lo identifique unívocamente, ¿sí? Entonces, lo que me va a surgir son el concepto primero de, bueno, superclave es cuando yo tengo un montón de atributos que me pueden identificar unívocamente a la entidad dentro del conjunto de entidades. Yo, por ejemplo, para un alumno podría tener DNI más nombre más apellido. Pueden no ser mínimos. El concepto de superclave es algo que identifica unívocamente. ¿Sí? Es un conjunto de atributos donde no se van a repetir entre distintas entidades. Después tengo el concepto de clave candidata. Yo puedo tener varios atributos que me puedan, o conjuntos de atributos, porque una clave puede ser compuesta, es decir, una clave puede ser conformada por más de un atributo. Y yo puedo tener dos opciones. Por ejemplo, si yo guardo DNI y guardo Quill, tanto DNI como Quill son claves candidatas, ¿sí? Porque las dos me iban a identificar unívocamente. O puedo tener DNI y número de cliente, ¿sí? Alguna de las dos va a poder ser una clave válida, ¿sí? Después estarán No, porque, eso porque son datos únicos, ¿no? porque son únicos, exacto. No voy a tener, no se van a repetir en las distintas entidades. Bueno, y si tengo una clave candidata, nombre y apellido no es válido, ¿sí? Porque no me voy a identificar unívocamente. Yo cuando defino una clave, tengo que realmente pensar si me lo voy a identificar unívocamente. Si no, no me sirve. Legajo es válido, ¿sí? Quill es también válido. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Bueno, Sí. y en algún momento tendré que tomar la decisión. Y bueno, la que yo defina como clave, la voy a tener subrayada en el óvalo. ¿Se ve?
el legajo, lo puse acá. ¿Sí? ¿Estamos? Claro, eso es parecido a lo que nos mostrabas, creo que en el otro Word, que era de un comercio y el mismo dato se compartía en distintas tablas para tener una relatividad entre ellos. Sí, igual ¿no? eso ya es, sí, es lo mismo. ¿Sí? Igualmente acá todavía no tenemos una relación. ¿Sí? Acá estamos viendo la primary key. Lo Ok. que vimos en la otra, o sea, más atrás, en esta presentación, pero más atrás, era ya cuando ya llegaste al modelo, a la tabla en sí. ¿Sí? Acá es como que estás en un Ok. nivel más funcional. Esto es algo que vos se lo podés mostrar al usuario y que lo entienda. Yo no le voy a mostrar un diagrama de tablas a un usuario. Imagínate un usuario funcional, ¿sí? Un usuario de negocio, no una persona que conozca de base de datos. ¿Sí? Este es un modelo que yo se lo puedo mostrar a un funcional. ¿Sí? Le explico los símbolos y lo debiera entender. Y me serviría para validar mi entendimiento. Bueno, también acá hay otro ejemplo que puedo usar una clave candidata compuesta, por ejemplo, tipo de documento y número de documento. Esta es una sola primary key, no dos primary keys, conformada por dos atributos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Claro, sí. Bien. Bueno, yo esto y lo último, y yo esto mismo tengo dos formas de representarlo. ¿Sí? Yo puedo poner personas y hobbies, o puedo haber puesto hobbies como una entidad aparte y poner una relación muchos a muchos. ¿Sí? Y acá el atributo nombre hobby. Esto a mí me sirve si yo tengo una lista de hobbies, ¿sí? Un inventario de hobbies y quiero asociárselos a las personas. Si yo lo tengo así, no va a ser, o sea, yo puedo haber puesto, no sé, ajedrez con mayúscula, ajedrez con minúscula y no hay una validación. En cambio así, cuando asocia ajedrez va a ser el mismo ajedrez. ¿Sí? Entonces me va a permitir sacar estadísticas, etc. ¿Sí? ¿Estamos? Estamos. Bueno, a ver, rápidamente, pues ya terminamos la clase, el horario. Me quedaría 2 horas más, pero bueno, no hay tiempo. La semana que viene vamos a avanzar bastante en lo que es DER y seguramente vayamos a ver algo de DLR y ya vamos a tener los primeros ejercicios para que vayan haciendo. ¿Sí? Los que no tienen grupo, tengan grupo. Esto ya está subido en el Drive. ¿Sí? Voy a corregir estas 2 o 3 cositas que vi que habían quedado mal. Pero bueno, yo se los actualizo sobre el mismo link. Y bueno, y ya empezamos con los primeros TP, ¿sí? Tengan en cuenta. Perfecto. Gracias. Bueno, Bueno, sí, Chao, profe. chao. vamos a hacer de casualidad Chao, profe. algún laboratorio, alguna cosa así. Chao. No escuché. Vamos a hacer algún laboratorio, alguna cosa así. En esto es hacer diagramas. Y hasta acá no hay laboratorios. Después vamos a tener, cuando vamos a SQL, van a hacer algún trabajo práctico. Vamos a ver SQL, ¿sí? Ok. Bueno, Bueno, nos perfecto, vemos gracias. Nos la vemos semana que la viene. semana que viene. Chao, profe. Bueno, nos vemos, Gabriel, muchas gracias. Chao, gracias.